Nunca creí en lo sobrenatural hasta que Salem llegó a mi vida. Era una noche de octubre cuando todo comenzó, una de esas noches donde la lluvia cae tan fuerte que parece querer atravesar las paredes. Vivía sola en un apartamento pequeño, en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Había terminado mi turno nocturno en el hospital donde trabajaba como enfermera, y todo lo que quería era llegar a casa, quitarme el uniforme empapado y hundirme en mi cama. Pero cuando llegué al rellano frente a mi puerta, lo vi. Un gato negro, completamente empapado, sentado perfectamente erguido como si me hubiera estado esperando durante horas. Sus ojos eran de un amarillo tan intenso que parecían brillar con luz propia en la penumbra del pasillo. No maullaba, no temblaba, simplemente me miraba con una fijeza que me hizo sentir incómoda. Había algo en esa mirada que parecía penetrar directamente en mi mente, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por mi cabeza. «Shu, vete de aquí», le dije, haciendo gestos con la mano mientras buscaba las llaves en mi bolso. El gato no se movió, ni siquiera parpadeó. Me quedé ahí parada durante lo que pareció una eternidad, con la ropa goteando agua sucia sobre el piso de linóleo gastado, mirando a este animal que se negaba a moverse. Había algo magnético en él, algo que me impedía simplemente empujarlo con el pie y entrar a mi apartamento como cualquier persona sensata habría hecho. «Está bien», suspiré finalmente, abriendo la puerta. «Pero solo por esta noche. Mañana te vas». El gato entró caminando con una elegancia casi aristocrática, como si fuera el dueño del lugar y yo simplemente una invitada tolerada. Se dirigió directamente al sofá, saltó sobre él con un movimiento fluido y se enrolló en una bola perfecta, cerrando los ojos como si siempre hubiera vivido allí. Esa primera noche dormí inquieta. Seguía despertándome con la sensación de que alguien me observaba, y cada vez que abría los ojos, ahí estaba él, sentado al pie de mi cama, con esos ojos amarillos clavados en mí. No de manera amenazante exactamente, pero sí con una intensidad que me resultaba perturbadora. A la mañana siguiente, cuando me desperté, el gato seguía ahí, pero ahora estaba sentado en el alféizar de la ventana, mirando hacia afuera con la misma concentración inquebrantable. Decidí quedarme con él. No puedo explicar por qué tomé esa decisión. Nunca me habían gustado particularmente los gatos, y este en específico tenía algo que me ponía nerviosa, pero cuando pensaba en echarlo, sentía una opresión en el pecho, una ansiedad inexplicable que solo se aliviaba cuando lo miraba y veía que seguía ahí. Lo bauticé Salem, por la bruja del pueblo famoso y por el color de su pelaje. Parecía apropiado, aunque no sabía entonces cuán apropiado resultaría ser ese nombre. Los primeros días fueron relativamente normales, si ignorabas ciertos detalles inquietantes. Salem no comía comida regular para gatos, la ignoraba por completo. En cambio, parecía alimentarse de nada en particular. Lo veía sentado durante horas en el mismo lugar, sin moverse, sin hacer nada visible, y sin embargo, nunca parecía hambriento o débil. Su pelaje brillaba con salud, sus movimientos eran ágiles y precisos. Era como si obtuviera energía de alguna fuente que yo no podía ver. También estaba su manera de moverse por el apartamento. Empecé a encontrarlo en lugares que debían ser imposibles. Lo encerraba en la sala antes de irme a trabajar, cerraba la puerta con seguro, y cuando regresaba lo encontraba en mi habitación, sentado sobre mi almohada como si nunca se hubiera movido de ahí. Al principio pensé que había olvidado cerrar la puerta, pero comencé a prestar más atención. Verificaba 2, 3 veces. La puerta estaba definitivamente cerrada, y sin embargo, Salem aparecía donde quería. Una tarde llegué del trabajo y lo encontré dentro del refrigerador, no frente a él ni cerca de él, dentro. Cuando abrí la puerta para sacar leche, ahí estaba, sentado entre los estantes, mirándome con esa expresión inescrutable. El refrigerador había estado cerrado cuando me fui. Estaba segura de ello. No había forma de que un gato pudiera abrir una puerta de refrigerador desde adentro, y mucho menos cerrarla después. Pero ahí estaba. ¿Cómo demonios? Comencé a preguntar, pero Salem simplemente saltó fuera del refrigerador con elegancia y se frotó contra mis piernas, ronroneando por primera vez desde que había llegado. El sonido era extrañamente grave, casi como un motor, y vibraba a través de mis huesos de una manera que era simultáneamente reconfortante y perturbadora.
Fue entonces cuando empecé a notar que Salem parecía entender todo lo que yo decía, no de la manera en que los animales responden a tonos de voz o palabras repetidas. Me refiero a comprensión real. Podía estar hablando por teléfono con una amiga sobre planes para el fin de semana, mencionar casualmente que necesitaba comprar leche, y minutos después encontrar a Salem sentado junto a mi bolso, como recordándome. O podía estar viendo televisión y comentar en voz alta que tenía frío, y Salem aparecería segundos después con una manta que había estado en mi habitación, arrastrándola con los dientes. Esto último fue lo que realmente me asustó. La manta pesaba lo suficiente como para que fuera difícil para un gato arrastrarla, y además, implicaba que Salem había entendido no solo que tenía frío, sino también la solución al problema y dónde encontrarla. Era demasiado, era imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. 2 semanas después de su llegada, Salem hizo algo que cambió todo. Era un sábado por la mañana y yo estaba planeando mi día mientras tomaba café. Pensaba en ir al supermercado, tal vez pasar por la biblioteca. Salem estaba sentado junto a la ventana, como siempre, pero de repente se levantó y caminó hasta la puerta del apartamento. Se sentó frente a ella y me miró directamente. Luego miró la puerta, luego a mí de nuevo. El mensaje era claro. Quería salir. ¿Quieres dar un paseo?, pregunté, sintiéndome ridícula por hablarle como si fuera a responder. Salem maulló una vez, un sonido corto y definitivo. Tomé su correa improvisada, un pedazo de cuerda que había adaptado, pero Salem la ignoró por completo. En el momento en que abrí la puerta, salió disparado hacia las escaleras. No tuve más opción que seguirlo. Salem me guió a través de calles que conocía bien, pero tomando rutas que nunca había considerado. Giraba en esquinas que parecían no llevar a ninguna parte. Se detenía frente a callejones que normalmente habría evitado, y yo lo seguía, fascinada a pesar de mi creciente inquietud. Había algo hipnótico en la seguridad con la que se movía, como si conociera estas calles mejor que yo, a pesar de haber estado encerrado en mi apartamento durante semanas. Finalmente, después de casi 30 minutos de caminar, Salem se detuvo frente a un edificio que juraba que nunca había visto antes. Era una librería antigua, con un letrero de madera tallada que decía «Lecturas del alma» en letras góticas desgastadas. Los escaparates estaban llenos de libros viejos, velas negras y objetos que no podía identificar desde afuera. Salem se sentó frente a la puerta y me miró expectante. «¿Quieres que entre aquí?», pregunté. Salem ronroneó. Empujé la puerta y una campanilla oxidada anunció mi entrada. El interior olía a incienso, papel viejo y algo más que no podía identificar. Algo terroso y ligeramente dulce que me recordaba a la tierra después de la lluvia. Los estantes llegaban hasta el techo, repletos de libros que parecían tener siglos de antigüedad. No había ningún sistema de organización aparente. Libros sobre astrología estaban junto a novelas de horror, textos en latín junto a guías de jardinería. «Veo que finalmente llegaste», dijo una voz desde el fondo de la tienda. Me sobresalté. Una mujer anciana emergió de entre las sombras. Debía tener al menos 80 años, con el cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos tan oscuros que parecían no tener pupilas. Llevaba un vestido negro anticuado y varios collares de cuentas que tintineaban suavemente cuando se movía. Pero lo que más me impactó fue la forma en que miró a Salem, no con sorpresa o curiosidad, sino con reconocimiento, como si lo conociera. «¿Perdón?», logré decir. Mi voz sonaba temblorosa incluso a mis propios oídos. «El familiar te ha traído», dijo ella señalando a Salem, que había entrado detrás de mí sin que lo notara. «Siempre lo hacen. Cuando encuentran a la persona adecuada los traen aquí». Se agachó con dificultad y acarició a Salem entre las orejas. El gato cerró los ojos y ronroneó tan fuerte que pude sentir las vibraciones desde donde estaba parada. «No entiendo», dije. «¿Qué es un familiar?». La anciana sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos y perfectos para su edad. «Es un guía, un compañero, un puente entre este mundo y otros. Algunos los llaman espíritus animales, otros demonios menores, otros simplemente ayudantes. El nombre no importa tanto como la función». Se enderezó y caminó hacia una sección particular de la librería, sus dedos recorriendo los lomos de los libros con familiaridad. «Ah, aquí está». Sacó un libro enorme,
tan viejo que me sorprendió que no se desintegrara al tocarlo. La cubierta era de cuero negro agrietado, sin título visible, solo símbolos extraños grabados en lo que parecía ser plata tarnished. Me lo extendió con ambas manos, como si estuviera presentando algo sagrado. «No puedo comprar esto», dije automáticamente. «No tengo suficiente dinero y además, no es para vender», interrumpió. «Es para dar a aquellos que son elegidos». Sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que rivalizaba con la de Salem. «Él te eligió. Eso significa que tienes un don, aunque todavía no lo sepas. Este libro te ayudará a entenderlo, a desarrollarlo, a crear el vínculo apropiado». Algo en mí quería rechazar el libro, salir corriendo de esa tienda y nunca volver, pero otra parte, una parte más fuerte, más profunda, extendió las manos y tomó el libro. Era sorprendentemente pesado, como si pesara mucho más de lo que su tamaño sugería. Salem maulló suavemente, un sonido casi de aprobación. «Una advertencia», dijo la anciana mientras yo me daba la vuelta para irme. «Los vínculos con los familiares son poderosos. Una vez establecidos son difíciles de romper. Asegúrate de que es lo que quieres antes de seguir adelante». Pero su sonrisa sugería que ella sabía que ya era demasiado tarde para advertencias, que el proceso ya había comenzado desde el momento en que abrí mi puerta aquella noche lluviosa. Salí de la librería en un estado de confusión. Salem caminó a mi lado todo el camino de regreso, sin necesidad de correa, sin desviarse ni una sola vez. Cuando llegamos al apartamento, fui directamente a mi habitación y coloqué el libro sobre mi escritorio. Lo miré durante largo rato, debatiendo si debía abrirlo o no. Parte de mí sabía que una vez que lo hiciera, estaría cruzando un umbral del que no habría retorno. Salem saltó sobre el escritorio y se sentó directamente sobre el libro, mirándome con esos ojos amarillos penetrantes. Luego, deliberadamente, empujó el libro hacia mí con su pata. El mensaje era claro: «Ábrelo». Con manos temblorosas abrí la cubierta. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, cubiertas con una escritura elegante en varios idiomas. Algunos los reconocí: español, latín, francés, pero otros eran completamente desconocidos, símbolos y caracteres que nunca había visto. Pasé las páginas lentamente, sin saber qué estaba buscando, hasta que llegué a una sección que estaba marcada con una cinta roja desgastada. El título del capítulo me hizo detenerme en seco: De Vinculis Spiritualibus, los lazos entre humanos y familiares. Comencé a leer, mi corazón latiendo más rápido con cada línea. El texto explicaba que los familiares eran entidades espirituales que tomaban forma animal para servir como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Podían ser invocados, pero más comúnmente, ellos elegían a sus humanos. Una vez que establecían contacto, buscaban crear un vínculo que beneficiaría a ambas partes. El humano obtendría acceso a conocimientos y habilidades ocultas, mientras que el familiar obtendría un ancla en el mundo físico, una fuente de energía que le permitiría manifestarse más completamente. Pero había una advertencia escrita en letras rojas que parecían más frescas que el resto del texto. El vínculo debe ser establecido por voluntad mutua. Sin el ritual apropiado, el familiar permanecerá como observador, esperando, influyendo sutilmente pero sin poder acceder completamente a su propósito. El ritual debe realizarse bajo la luna llena, con ofrendas apropiadas y palabras de compromiso. Una vez completado, el vínculo es permanente. Miré a Salem, que seguía sentado sobre el libro observándome. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté en voz alta. ¿Quieres que hagamos este ritual? Salem ronroneó y frotó su cabeza contra mi mano. Lo tomé como un sí. Durante los siguientes días, me obsesioné con el libro. Lo leía cada noche antes de dormir, cada mañana con mi café. Las páginas describían diferentes tipos de rituales, diferentes formas de crear y fortalecer vínculos espirituales. Algunos eran complejos, requiriendo ingredientes raros y preparaciones elaboradas. Otros eran sorprendentemente simples. Uno en particular llamó mi atención: el ritual de la primera luna, diseñado para establecer un vínculo básico entre un humano y su familiar. Los requisitos eran modestos: un círculo de sal, velas blancas y una ofrenda de leche con miel y hierbas específicas: romero, lavanda,
y salvia, todas las cuales podía conseguir fácilmente. El ritual debía realizarse bajo la luz de la luna llena, en un lugar tranquilo donde no seríamos molestados. Las palabras que debía pronunciar estaban escritas en latín, pero el libro proporcionaba una traducción. Te reconozco como mi familiar, mi guía entre mundos. Acepto tu presencia, tu sabiduría, tu compañía, que nuestros caminos se entrelacen, que nuestras energías se unan, que nuestro vínculo sea fuerte y verdadero. Parecía inofensivo, casi tierno, como un contrato de amistad más que cualquier cosa siniestra, pero había una nota al pie en letra pequeña que decía: el vínculo establecido por este ritual es bidireccional, así como el familiar servirá al humano, el humano servirá al familiar. Ambos darán y tomarán. Asegúrate de estar preparado para ambos roles. Debería haberme detenido ahí. Debería haber cerrado el libro, llevado a Salem a un refugio de animales y olvidado todo el asunto. Pero no lo hice, porque en las semanas que Salem había estado conmigo, mi vida había mejorado de maneras que no podía explicar. Los turnos difíciles en el hospital se volvían más manejables. Los pacientes problemáticos se calmaban cuando yo entraba a sus habitaciones. Incluso había recibido un elogio de mi supervisora, algo que nunca había sucedido antes. Y todo había comenzado cuando Salem llegó. La próxima luna llena era en 3 días. Comencé a preparar todo lo que necesitaba, comprando los ingredientes con un sentimiento de anticipación nerviosa. Salem parecía más activo de lo usual, siguiéndome por el apartamento con más insistencia, ronroneando constantemente. Era como si supiera lo que estaba planeando y lo aprobara. La noche del ritual llegó despejada y fría. Esperé hasta la medianoche cuando la luna estaba en su punto más alto. Había transformado mi pequeña sala en un espacio ritual, moviendo los muebles hacia las paredes y creando un círculo de sal en el centro del piso. Coloqué 4 velas blancas en los puntos cardinales y preparé la ofrenda en un pequeño cuenco de cerámica. Leche tibia mezclada con miel, con las hierbas esparcidas por encima. El aroma era dulce y terroso, casi mareante en el espacio cerrado. Salem se sentó fuera del círculo, observando cada uno de mis movimientos con esa intensidad característica. Cuando todo estuvo listo, me arrodillé dentro del círculo y le hice un gesto para que se uniera a mí. Sin dudar, Salem cruzó la línea de sal y se sentó frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Abrí el libro en la página marcada y comencé a leer las palabras en latín. Mi pronunciación probablemente era terrible, pero las palabras fluían con una facilidad sorprendente, como si mi lengua las conociera aunque mi mente no. Te agnosco ut familiarem meum, ducem intermundos, accipio praesentiam tuam, sapientiam tuam, consortium tuum, viae nostrae interlectae sint, energiae nostrae unitae sint, vinculum nostrum forte et verum sit. Mientras hablaba, la temperatura en la habitación pareció caer varios grados. Las llamas de las velas se agitaron a pesar de que no había corriente de aire. Salem no se movió, pero sus ojos parecían brillar más intensamente, casi como si estuvieran iluminados desde adentro. Cuando terminé las palabras, tomé el cuenco con la ofrenda y lo coloqué frente a él. Salem se inclinó y bebió la leche con miel lentamente, ceremoniosamente. Cada lamida parecía deliberada, significativa. Cuando terminó, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos, y en ese momento sentí algo, una conexión, como un hilo invisible que se extendía desde mi pecho hasta el suyo. No era doloroso, pero era intenso, casi abrumador. Era como si pudiera sentir sus emociones, satisfacción, triunfo, algo que podría describir como afecto, pero también había algo más oscuro ahí, algo antiguo y hambriento que me hizo estremecer. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en la oscuridad completa. Podía oír mi propia respiración, acelerada y superficial. Podía oír el ronroneo de Salem, más fuerte que nunca. Y luego, lentamente, mis ojos se ajustaron a la oscuridad y pude ver la silueta de Salem frente a mí, sus ojos amarillos brillando como 2 lunas pequeñas. Lo hice, susurré. Lo hicimos. Salem ronroneó en respuesta, y por primera vez desde que lo había conocido, se acercó y se acurrucó en mi regazo, su cabeza apoyada contra mi pecho. Me quedé ahí durante mucho tiempo, acariciando su pelaje suave,
sintiéndome extrañamente completa, de una manera que nunca había experimentado antes. Esa noche dormí mejor que nunca. Mis sueños fueron vívidos pero placenteros. Caminaba por bosques antiguos bajo cielos estrellados, volaba sobre ciudades dormidas, nadaba en océanos de luz, y en cada sueño, Salem estaba ahí, a veces como un gato, a veces como una sombra con forma vagamente humana, siempre guiándome, mostrándome cosas que no sabía que existían. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía diferente, más alerta, más consciente. Era como si todos mis sentidos se hubieran afinado. Podía oír conversaciones desde apartamentos lejanos. Podía oler el café que mi vecino del primer piso estaba preparando. Podía sentir las vibraciones de la ciudad despertando a mi alrededor. Era embriagador y aterrador al mismo tiempo. Salem estaba sentado en el alféizar de la ventana como siempre, pero ahora cuando lo miraba, podía sentir esa conexión entre nosotros, ese hilo invisible que nos unía. Era reconfortante y perturbador simultáneamente. Me vestí para ir a trabajar, y mientras lo hacía, comencé a notar otras cosas. Sabía, sin mirar el reloj, exactamente qué hora era. Sabía que iba a llover antes de que apareciera ni una sola nube. Sabía que mi vecina del quinto piso había tenido una pelea con su esposo, aunque no había oído nada. En el trabajo, las cosas se volvieron aún más extrañas. Podía anticipar las necesidades de los pacientes antes de que las expresaran. Sabía cuándo alguien estaba a punto de empeorar antes de que los monitores mostraran cualquier cambio. Mis compañeras de trabajo comenzaron a mirarme con una mezcla de admiración e inquietud. «Estás en racha esta semana», comentó una de ellas. Yo solo sonreí sin decir nada, pero había un precio. Comencé a notar que cuando estaba lejos de Salem por mucho tiempo, sentía una ansiedad creciente. Era como una picazón bajo mi piel, una necesidad urgente de volver a casa, de estar cerca de él. Al principio era sutil, fácil de ignorar, pero después de unos días, se volvió más intensa. Empecé a acortar mi tiempo en el trabajo, a rechazar invitaciones de amigas para salir después del turno. Solo quería estar en casa, con Salem, y Salem siempre estaba ahí, esperando. Había algo reconfortante en su presencia constante, en la forma en que me saludaba en la puerta, en cómo se acurrucaba junto a mí en el sofá mientras veía televisión. Pero también había algo inquietante en la forma en que me observaba, en cómo parecía estar estudiándome, evaluándome, como si estuviera esperando algo. Una noche, aproximadamente 2 semanas después del ritual, desperté repentinamente. Algo me había sacado del sueño, algún instinto primitivo que gritaba que algo no estaba bien. Abrí los ojos y mi corazón casi se detiene. Salem estaba sentado sobre mi pecho, su cara a centímetros de la mía, mirándome fijamente con esos ojos amarillos brillantes. Era más pesado de lo que debería ser, su peso presionando mi pecho de una manera que dificultaba respirar. «Salem», susurré, intentando moverme, pero descubrí que no podía. Era como si estuviera paralizada, capaz de mover solo mis ojos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Salem no se movió, simplemente continuó mirándome con esa intensidad antinatural, y luego sentí algo. Era como si algo estuviera siendo extraído de mí. No puedo describirlo mejor que eso. Era como si Salem estuviera bebiendo algo de mi esencia, de mi energía vital. No era doloroso exactamente, pero era profundamente perturbador. Esto duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Eventualmente, Salem saltó de mi pecho con la misma gracia de siempre y se acurrucó a mi lado, ronroneando como si nada hubiera sucedido. La parálisis se desvaneció lentamente y pude moverme de nuevo. Me quedé ahí acostada, mi corazón latiendo frenéticamente, tratando de entender qué había pasado. A la mañana siguiente, me sentía exhausta, como si no hubiera dormido en absoluto. Había círculos oscuros bajo mis ojos que el maquillaje no podía ocultar completamente, pero Salem estaba más vibrante que nunca. Su pelaje brillaba con un lustre casi sobrenatural. Sus movimientos eran más fluidos, más elegantes. Era como si hubiera absorbido toda la energía que yo había perdido. Esto se convirtió en un patrón. Cada pocos días, despertaría para encontrar a Salem sentado sobre mi pecho, extrayendo algo de mí, y cada vez, al día siguiente, me sentiría más débil,
Mientras él se volvía más fuerte, traté de mantenerlo fuera de mi habitación, cerrando la puerta con llave, pero no importaba. Siempre encontraba la manera de entrar. Lo encontraba dentro de mi habitación incluso cuando estaba segura de que la puerta había estado cerrada. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Volví al libro, buscando información sobre lo que estaba experimentando. Encontré un capítulo titulado Los costos del vínculo, que debería haber leído antes del ritual. Explicaba que los familiares necesitaban energía para mantener su forma física y sus habilidades. Esta energía venía de su humano vinculado, extraída durante el sueño cuando las defensas mentales estaban bajas. Era un proceso natural, decía el libro, parte del intercambio equilibrado entre familiar y humano. El humano recibía habilidades mejoradas y el familiar recibía sustento. Pero había una advertencia. Si el familiar tomaba demasiado rápido, podía agotar completamente al humano, dejándolo como un cascarón vacío. Era importante establecer límites, decía el texto, asegurarse de que el intercambio fuera equitativo, pero no explicaba cómo establecer esos límites cuando ya era demasiado tarde. Decidí confrontar a Salem directamente. Esa noche, cuando llegué a casa del trabajo, me senté frente a él en el sofá. «Necesitamos hablar», dije, sintiéndome ridícula por hablarle como si fuera a responder verbalmente. Salem me miró, su cabeza ladeada de una manera que podría haber sido linda, si no fuera por la inteligencia obviamente antinatural en sus ojos. «Sé lo que estás haciendo», continué. «Sé que estás tomando mi energía, y necesito que pares, o al menos que lo hagas más despacio. Me estás agotando, Salem. No puedo seguir así». Salem no reaccionó de inmediato. Simplemente me miró durante un largo momento. Luego, lenta y deliberadamente, saltó del sofá y caminó hacia mi habitación. Podía sentir su desaprobación a través del vínculo que compartíamos. Esa noche fue peor que nunca. No solo desperté con Salem sobre mi pecho, sino que toda la habitación parecía vibrar con energía oscura. Las sombras en las esquinas parecían más profundas, más sólidas. Podía oír susurros que no venían de ningún lugar, voces en idiomas que no reconocía. Y Salem parecía más grande de alguna manera, más sustancial, como si estuviera absorbiendo no solo mi energía, sino la de la habitación misma. Cuando finalmente me liberó, estaba tan débil que apenas podía moverme. Llamé para reportarme enferma al trabajo, algo que nunca había hecho antes. Pasé el día entero en la cama, durmiendo intermitentemente, siempre consciente de Salem observándome desde algún lugar de la habitación. Podía sentirlo en el borde de mi conciencia, una presencia constante y cada vez más dominante. Fue entonces cuando tomé la decisión. Necesitaba averiguar más sobre lo que había hecho, sobre cómo podría revertirlo si era necesario. Esperé hasta que Salem pareciera estar dormido, aunque nunca estaba completamente segura de si realmente dormía o simplemente fingía, y me arrastré fuera de la cama. Tomé el libro y comencé a buscar frenéticamente información sobre cómo romper vínculos espirituales. Lo que encontré fue desalentador. Había un capítulo completo sobre disolución de vínculos, pero estaba escrito en un tono sombrío y advierte de las consecuencias. Romper un vínculo establecido no era simple. Requería otro ritual, más complejo que el primero, con componentes difíciles de obtener y palabras de poder que debían pronunciarse con precisión perfecta. Y aún así, el libro advertía que el familiar resistiría, que lucharía contra la disolución con toda su fuerza. Podía ser peligroso, incluso mortal si no se hacía correctamente. Pero había algo más, una nota manuscrita en el margen, en una tinta más fresca que el resto del texto. Reconocí la caligrafía. Era la misma que había visto en la librería. La escritura de la anciana decía: algunos vínculos no están destinados a romperse, algunos son pruebas. El familiar refleja al humano. Si el vínculo se vuelve tóxico, examina primero tu propio corazón. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Estaba sugiriendo que esto era de alguna manera mi culpa? ¿Que Salem estaba actuando de esta manera porque yo lo estaba permitiendo de alguna forma? La idea me molestó, pero había una semilla de verdad en ella. Había notado que cuando estaba ansiosa o asustada, Salem parecía alimentarse más agresivamente. Cuando estaba tranquila y en control, era más gentil.
Tal vez el problema no era solo Salem, tal vez era nuestra dinámica, la forma en que nos relacionábamos a través del vínculo. Decidí intentar un experimento. En lugar de resistir o temer a Salem, traté de establecer límites conscientes a través del vínculo que compartíamos. Esa noche, antes de acostarme, me senté en meditación, algo que nunca había hecho antes pero que el libro sugería como una forma de fortalecer la voluntad propia. Cerré los ojos y visualicé el hilo que nos conectaba, ese lazo invisible entre mi pecho y el de Salem. En mi mente, lo imaginé con un nudo, un punto donde yo tenía control sobre cuánto podía fluir a través de él. «Puedes tomar lo que necesites», dije en voz alta, «pero no más de lo que puedo dar sin dañarme. Este es mi límite, Salem. Respétalo». No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Salem estaba sentado en la esquina de la habitación, observándome con esa mirada penetrante. No mostró ninguna reacción obvia, pero sentí algo a través del vínculo. Resistencia, tal vez, o evaluación, como si estuviera considerando mi petición. Esa noche, cuando desperté con Salem sobre mi pecho, la experiencia fue diferente. Todavía podía sentir que estaba tomando energía, pero era más suave, más controlado, como si estuviera sorbiendo en lugar de bebiendo a grandes tragos. Y cuando terminó, aunque me sentía cansada, no era el agotamiento absoluto de las noches anteriores, era manejable. Al día siguiente pude ir a trabajar sin sentir que iba a colapsar. Tal vez había encontrado un equilibrio, tal vez esto podía funcionar después de todo. Los siguientes días fueron mejores. Salem seguía alimentándose de mí, pero dentro de límites que yo podía tolerar, y a cambio, mis habilidades se volvieron aún más pronunciadas. Podía sentir las emociones de las personas a mi alrededor, podía predecir eventos con una precisión inquietante. Una vez, supe que un paciente en el hospital iba a tener un paro cardíaco exactamente 3 minutos antes de que sucediera, lo que me permitió preparar el equipo de reanimación con anticipación. Salvé su vida. Mi supervisora me llamó milagrosa. Pero con estas habilidades vino un aislamiento creciente. Mis amigas comenzaron a notar que algo en mí había cambiado. «Estás distante», me dijo mi mejor amiga, Carmen, durante un café que finalmente acepté tener con ella. «Es como si estuvieras aquí pero no realmente aquí. ¿Estás bien?». No supe qué responderle. ¿Cómo podía explicar lo que estaba experimentando? ¿Cómo podía decirle que había vinculado mi alma a un gato que probablemente no era realmente un gato en absoluto? «Estoy bien», mentí. «Solo he estado cansada con el trabajo». Carmen no parecía convencida, pero no presionó más. Cuando volví a casa esa tarde, encontré a Salem esperándome en la puerta, pero había algo diferente en su postura. Parecía molesto. Sus orejas estaban ligeramente hacia atrás. Su cola se agitaba con irritación. «¿Qué pasa?», pregunté, agachándome para acariciarlo. Salem se apartó de mi mano, algo que nunca había hecho antes. Caminó hacia la sala y saltó sobre el sofá, dándome la espalda deliberadamente. A través del vínculo podía sentir algo que solo puedo describir como celos. Salem estaba celoso de mi tiempo con Carmen, del hecho de que había estado fuera de su presencia durante varias horas. «No seas ridículo», le dije sintiendo una chispa de irritación propia. «Necesito mantener mis amistades. No puedes esperar que esté contigo cada segundo». Salem se giró para mirarme, y había algo en sus ojos que me hizo retroceder un paso. No era amenazante exactamente, pero había una promesa ahí, una advertencia silenciosa. Esa noche, Carmen me llamó. Su voz sonaba asustada. «No sé qué pasó», dijo, «pero después de que te fuiste del café, tuve el peor dolor de cabeza de mi vida. Tuve que irme a casa temprano del trabajo. Y luego, cuando estaba conduciendo, casi tengo un accidente. Un gato negro salió corriendo frente a mi auto de la nada. Tuve que frenar tan bruscamente que el auto de atrás casi me golpea. Mi sangre se heló». «¿Un gato negro?», repetí mirando a Salem, que seguía en el sofá, lamiéndose una pata con despreocupación estudiada. Sí, fue tan extraño. Nunca había visto un gato en esa área antes, y la forma en que me miró antes de correr. Sus ojos eran amarillos y brillantes, casi como si brillaran. Carmen se rió nerviosamente. «Probablemente solo estoy siendo supersticiosa, pero después de todo lo que pasó hoy, me dio escalofríos». Después de colgar con Carmen me quedé mirando a Salem durante largo rato. «¿Fuiste tú?»,
Pregunté finalmente. ¿La lastimaste? Salem dejó de lamerse y me miró directamente. No necesitaba confirmación verbal. Podía sentir la verdad a través del vínculo. Había sido él. Había ido tras Carmen. Había causado su dolor de cabeza. Había provocado el casi accidente. Todo porque estaba celoso de nuestra amistad. No puedes hacer eso, dije, mi voz subiendo de volumen. No puedes lastimar a mis amigos solo porque estás celoso. Esto tiene que parar, Salem. Me acerqué a él, preparada para confrontarlo más directamente, pero Salem saltó del sofá y desapareció en el pasillo. Escuché la puerta de mi habitación cerrarse de golpe, aunque sabía que no había nadie más en el apartamento. Pasé esa noche en el sofá, demasiado nerviosa para entrar a mi propia habitación. Salem no salió en toda la noche, pero podía sentir su presencia a través del vínculo, como una presión constante en el fondo de mi mente. Estaba enojado, o herido, o ambos. La mezcla de emociones que fluían a través de nuestra conexión era confusa y abrumadora. A la mañana siguiente, cuando finalmente reuní el coraje para entrar a mi habitación, encontré a Salem acurrucado en mi almohada. Parecía estar durmiendo, pero cuando me acerqué abrió un ojo y me miró. Esta vez no había hostilidad en su mirada, solo algo que parecía tristeza, o tal vez era mi propia emoción reflejada de vuelta a mí. Era cada vez más difícil distinguir dónde terminaban mis sentimientos y comenzaban los suyos. Durante los siguientes días, otros amigos y conocidos comenzaron a tener accidentes extraños. Mi colega del trabajo, Jorge, con quien ocasionalmente almorzaba, se cayó por las escaleras y se torció el tobillo. Mi vecina del segundo piso, con quien a veces charlaba en el ascensor, reportó que todas sus plantas habían muerto de la noche a la mañana sin razón aparente. Mi hermano, quien me había llamado para invitarme a una cena familiar, canceló después de que su auto misteriosamente no arrancara 3 veces seguidas. En cada caso, podía sentir la satisfacción de Salem a través del vínculo. Estaba eliminando sistemáticamente a las personas de mi vida, aislándome, asegurándose de que solo lo tuviera a él, y lo más aterrador era que parte de mí, una parte pequeña pero creciente, no le importaba. Estar con Salem era fácil, no había drama, no había expectativas complicadas, no había necesidad de explicar o justificar nada. Solo estábamos nosotros dos y el vínculo que compartíamos. Pero otra parte de mí estaba aterrorizada. Esta no era la vida que quería. Estaba perdiendo mi identidad, mi autonomía, convirtiéndome en algo que existía solo en relación con Salem. Necesitaba respuestas, necesitaba ayuda, y solo conocía un lugar donde podría obtenerlas. Esperé hasta que Salem estuviera profundamente dormido, o al menos aparentando estarlo, y salí del apartamento sin hacer ruido. Me dirigí a donde había estado la librería, esa tienda antigua donde la mujer me había dado el libro, pero cuando llegué, mi corazón se hundió. No había ninguna librería, solo una pared de ladrillo sólida, parte del edificio adyacente. No había puerta, no había ventanas, nada que sugiriera que alguna vez había habido una tienda ahí. ¿Estás buscando la librería?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré para ver a un anciano que paseaba a su perro. No hay ninguna librería aquí, jovencita. Nunca la ha habido, al menos no en los 30 años que he vivido en este vecindario. Pero estuve aquí hace unas semanas, insistí. Era una librería vieja, con libros sobre ocultismo y... El hombre me miró con algo que parecía lástima. Tal vez estás confundida con otro lugar. Esta pared ha estado aquí desde que se construyó el edificio en los años 50. Se alejó, dejándome ahí parada, mirando la pared sólida que no podía haber sido una puerta solo semanas antes, a menos que nunca lo hubiera sido, a menos que todo, la librería, la anciana, incluso el libro, hubiera sido algún tipo de ilusión o manifestación creada específicamente para mí. Salem me había llevado ahí. Salem había querido que encontrara ese libro, que leyera esas palabras, que hiciera ese ritual. Todo había sido orquestado desde el principio. Volví a casa en un estado de pánico creciente. Cuando entré al apartamento, Salem estaba sentado en medio de la sala, como si hubiera estado esperando mi regreso. Sus ojos amarillos me siguieron mientras caminaba hacia él, y a través del vínculo, podía sentir su decepción. Sabía exactamente dónde había estado y por qué. ¿Qué eres realmente?, pregunté.
Mi voz apenas un susurro. Salem ladeó la cabeza, un gesto que en cualquier otro gato habría sido adorable, pero en él era profundamente inquietante. Se levantó y caminó hacia mi habitación. Después de un momento de vacilación, lo seguí. En mi habitación, Salem saltó sobre el escritorio donde guardaba el libro. Con su pata, empujó el libro hasta el borde, dejándolo caer al suelo. Las páginas se abrieron en una sección que nunca había visto antes, cerca del final del libro. El título del capítulo me dejó sin aliento: La verdadera naturaleza de los familiares. Recogí el libro con manos temblorosas y comencé a leer. El texto explicaba que los familiares no eran simplemente espíritus animales o ayudantes mágicos. Eran entidades mucho más antiguas y complejas, fragmentos de conciencia que habían existido desde antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. Existían entre mundos, sin forma física propia, buscando eternamente anclas en el reino material. Un humano con el don, sensibilidad espiritual natural, podía servir como ese ancla, pero solo si consentía, solo si invitaba al familiar a través del ritual apropiado. Una vez vinculados, el familiar y el humano se convertían, en esencia, en dos partes de un todo mayor. El familiar ganaba forma física y acceso al mundo material. El humano ganaba acceso a conocimientos y habilidades que trascendían las limitaciones normales. Pero había un costo. El vínculo era parasitario tanto como simbiótico. El familiar necesitaba energía vital para mantener su forma, y esa energía venía del humano. Con el tiempo, el familiar crecería más fuerte mientras el humano se debilitaría, a menos que se estableciera un equilibrio cuidadoso. Pero lo más perturbador era el último párrafo del capítulo. El familiar elegirá a su humano basándose no en bondad o pureza, sino en potencial. Buscan aquellos con poder latente, aquellos que podrían, bajo circunstancias correctas, servir como conductos para fuerzas mayores. El familiar actúa como catalizador, despertando ese potencial. Pero una vez despertado, el poder no puede ser dormido de nuevo. El humano debe aprender a manejarlo o ser consumido por él. Miré a Salem, que se había sentado a mi lado, observándome leer. «Me elegiste porque viste algo en mí», dije lentamente, entendiendo finalmente, algo que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. Salem ronroneó, un sonido bajo y vibrante que sentí a través del vínculo como aprobación. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga con esto? Mi voz se quebró. Estás alejando a todas las personas de mi vida. Estás tomando mi energía. Me estás convirtiendo en no sé qué. Para mi sorpresa, Salem saltó de mi lado y caminó hacia la ventana. Se sentó ahí, mirando hacia afuera, y a través del vínculo, sentí algo que no había sentido antes. Comunicación clara, casi como palabras en mi mente. No eran palabras exactamente, más como conceptos e imágenes, pero las entendí con perfecta claridad. Me estaba mostrando que el aislamiento no era su objetivo. Era un efecto secundario de mi propia resistencia. Cada vez que luchaba contra el vínculo, cada vez que me aferraba a mi vida anterior, creaba tensión que él sentía compelido a resolver eliminando las fuentes de esa tensión. Pero si yo aceptaba el vínculo completamente, si dejaba de resistir y en su lugar aprendía a trabajar con él, el aislamiento cesaría. Podría tener ambas cosas, mi vida normal y el poder que él ofrecía, pero solo si dejaba de tratar de mantenerlas separadas. Era una lógica retorcida, pero tenía una especie de sentido aterrador. Salem no estaba tratando de lastimarme deliberadamente, estaba respondiendo a mis propios conflictos internos, amplificándolos y resolviéndolos de la única manera que conocía, eliminando lo que él percibía como amenazas a nuestro vínculo. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté en voz alta. «¿Que simplemente acepte todo esto? ¿Que deje de intentar tener una vida normal?». A través del vínculo, recibí otra ráfaga de imágenes y conceptos. Salem me mostraba un camino diferente, uno donde yo mantenía mis relaciones, pero desde una posición de mayor poder y comprensión, donde usaba las habilidades que él me daba para ayudar a las personas que me importaban, convirtiéndome en indispensable para ellas de formas que las atarían a mí más fuertemente que la simple amistad. Era seductor y aterrador al mismo tiempo. Salem me estaba ofreciendo poder, pero a cambio de transformarme fundamentalmente en algo diferente de lo que había sido.
Ya no sería simplemente yo, sería nosotros, una entidad híbrida de humano y familiar, operando en ambos mundos simultáneamente. Esa noche tuve un sueño, o tal vez no fue un sueño exactamente, tal vez fue una visión inducida a través del vínculo. Vi a Salem en su forma verdadera, no como un gato, sino como algo mucho más grande y antiguo. Era una criatura de sombra y luz, sin forma definida pero infinitamente compleja, con cientos de ojos amarillos que me observaban desde cada ángulo. Era hermoso y terrorífico, y en ese momento entendí que lo que yo había llamado Salem era solo una fracción diminuta de algo mucho más vasto. ¿Por qué yo?, pregunté en el sueño. De todas las personas en el mundo, ¿por qué me elegiste? La respuesta vino no en palabras, sino en sensaciones. Vi destellos de mi vida desde una perspectiva externa, todos los momentos en que había tenido intuiciones inexplicables, premoniciones que había descartado como coincidencias, sueños que se habían hecho realidad. Vi las veces que había sentido cosas sobre las personas antes de conocerlas, las veces que había sabido exactamente qué decir para calmar a un paciente angustiado. Todo eso había sido evidencia del don que siempre había tenido pero nunca había reconocido. Salem no me había dado estos poderes, simplemente había destapado lo que siempre había estado ahí, dormido, esperando ser despertado. Él era el catalizador, no la fuente. Desperté con esta comprensión firmemente arraigada en mi mente. Salem estaba acurrucado a mi lado, ronroneando suavemente. Por primera vez desde que lo había conocido, lo acaricié sin reservas, sin miedo. Sentí el vínculo entre nosotros no como una cadena, sino como un puente, una conexión que podía fluir en ambas direcciones si yo lo permitía. «Está bien», susurré en la oscuridad. «Lo intentaremos a tu manera, pero con condiciones. No más lastimar a mis amigos, no más asustar a las personas que me importan. Si vamos a hacer esto, lo hacemos sin causar daño innecesario». A través del vínculo, sentí el acuerdo de Salem. No era su misión. Él nunca podría ser domesticado en ese sentido, pero era un compromiso. Trabajaríamos juntos en lugar de uno contra el otro. Los días siguientes fueron reveladores. Con mi resistencia disuelta, el vínculo se profundizó de maneras que no había anticipado. Podía sentir a Salem incluso cuando estaba lejos de él, una presencia constante en el fondo de mi conciencia, y él podía sentirme a mí, entender mis necesidades y deseos sin que tuviera que expresarlos verbalmente. Era invasivo e íntimo simultáneamente, pero también era poderoso. Mis habilidades se expandieron exponencialmente. Ya no era solo intuición mejorada. Ahora podía ver cosas que otros no podían, percibir capas de realidad que normalmente estaban ocultas. Veía auras alrededor de las personas, brillos de colores que revelaban sus estados emocionales y espirituales. Podía sentir la energía de los lugares, saber instintivamente si un espacio era seguro o peligroso. En el hospital, me convertí en algo parecido a una leyenda. Diagnosticaba condiciones que otros doctores pasaban por alto. Calmaba a pacientes que nadie más podía alcanzar. Había algo en mi presencia ahora que era profundamente reconfortante para aquellos en angustia, como si llevara una aura de calma sobrenatural. Mi supervisora insinuó una promoción. Mis colegas comenzaron a buscarme para consultas sobre casos difíciles. Pero había momentos extraños también. A veces, cuando miraba a las personas, veía no solo sus auras, sino también sombras, formas oscuras que se adherían a ellos como parásitos. A través de Salem, entendí que estos eran apegos espirituales negativos, fragmentos de energía dañina que se acumulaban alrededor de las personas como resultado del trauma o las decisiones destructivas. Y descubrí que, con la ayuda de Salem, podía eliminar estas sombras. La primera vez que lo intenté fue con un paciente, un hombre mayor que había intentado suicidarse múltiples veces. Cuando lo miré, vi una sombra particularmente oscura envuelta alrededor de su cuello y hombros, susurrándole constantemente pensamientos de desesperación. Sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, extendí la mano y toqué su hombro. Sentí a Salem a través del vínculo, su poder fluyendo a través de mí, y la sombra se disolvió como humo bajo el sol. El paciente parpadeó, confundido, como si despertara de un sueño largo. «Me siento diferente», dijo lentamente. «Por primera vez en meses, no tengo esos pensamientos.
No pude explicarle lo que había hecho, pero vi en sus ojos que algo fundamental había cambiado. Una semana después fue dado de alta, estable y esperanzado de una manera que sus doctores no habían creído posible. Comencé a hacer esto más frecuentemente, usando el poder que Salem me daba para ayudar a las personas de maneras que la medicina convencional no podía. Me decía a mí misma que estaba usando nuestro vínculo para bien, que estaba justificando el costo, pero una parte de mí sabía que cada vez que usaba este poder, me alejaba más de lo que había sido y me acercaba más a lo que Salem quería que fuera. Una noche, varios meses después del ritual inicial, tuve otra visita de Salem en sueños. Esta vez, me mostró algo diferente, un futuro posible donde yo había abrazado completamente el poder que me ofrecía. En esta visión, yo era una curandera reconocida, alguien a quien las personas buscaban de todas partes. Tenía una práctica próspera donde combinaba medicina tradicional con estas habilidades sobrenaturales. Era respetada, exitosa, poderosa, pero también estaba sola de una manera fundamental, rodeada de personas pero sin nadie que realmente me entendiera, sin nadie excepto Salem. Era una vida de propósito y aislamiento, de poder y soledad. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esto lo que había aceptado cuando hice ese ritual bajo la luna llena? Desperté con lágrimas en mis mejillas. Salem estaba ahí como siempre, mirándome con esos ojos amarillos que ahora parecían contener toda la sabiduría y toda la tristeza del mundo. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a rechazar el vínculo. Ya era demasiado tarde para eso, y honestamente, no estaba segura de querer hacerlo. Los poderes que tenía ahora podían hacer un bien real en el mundo, pero tampoco iba a permitir que Salem dictara completamente los términos de nuestra relación. Necesitamos renegociar, le dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Este vínculo funciona en ambas direcciones, ¿verdad? Yo te doy energía, tú me das poder, pero también necesito establecer límites más claros. Quiero conservar mi humanidad, Salem. Quiero tener relaciones reales con personas reales, no solo conexiones superficiales basadas en que ellos necesiten lo que puedo hacer por ellos. A través del vínculo, sentí la consideración de Salem. No era resistencia exactamente, más como evaluación. Estaba midiendo mi determinación, probando mi resolución, y entonces, sorprendentemente, sentí algo que podría haber sido respeto, o tal vez era orgullo. Era difícil distinguir las emociones alienígenas que fluían a través de nuestra conexión. Me levanté de la cama y fui al escritorio donde guardaba el libro. Lo abrí en la sección sobre vínculos y comencé a leer más cuidadosamente, buscando información sobre cómo modificar un vínculo existente en lugar de romperlo completamente. Había un capítulo titulado Renegociación de términos, que describía un ritual secundario, más simple que el original, diseñado para ajustar los parámetros de un vínculo establecido. El ritual requería que tanto el humano como el familiar estuvieran completamente conscientes y en acuerdo. No podía ser forzado por ninguna de las partes. Requería que el humano declarara claramente qué límites quería establecer, y luego el familiar debía aceptarlos o rechazarlos. Si rechazaba, el vínculo continuaría como estaba. Si aceptaba, los nuevos términos se integrarían en la estructura del vínculo mismo. ¿Harías esto conmigo?, pregunté a Salem. ¿Escucharías mis términos y considerarías aceptarlos? Salem saltó sobre el escritorio y colocó su pata sobre la página del libro, directamente sobre las instrucciones para el ritual. Lo tomé como un sí. Pasé los siguientes días preparándome, pensando cuidadosamente sobre qué límites quería establecer. No podía ser demasiado restrictiva o Salem no estaría de acuerdo, pero tampoco podía ser demasiado permisiva o terminaría exactamente donde había empezado. Necesitaba encontrar un equilibrio que funcionara para ambos. Finalmente, en la siguiente luna llena, realicé el ritual de renegociación. Era más simple que el primero. Solo requería un círculo de sal, una vela negra y palabras de intención clara. Me arrodillé en el centro del círculo con Salem sentado frente a mí, sus ojos amarillos brillando en la luz vacilante de la vela. Salem, comencé, mi voz firme y clara, reconozco nuestro vínculo y no busco romperlo, pero propongo nuevos términos para nuestro acuerdo. Primero, tomarás solo la energía que necesites para sustentarte, no más. No me agotarás hasta el punto de debilidad. Segundo,
No interferirás con mis relaciones personales a menos que esas personas representen una amenaza genuina para mi bienestar. Tercero, usaremos el poder que compartimos solo para ayudar, nunca para dañar, a menos que sea en autodefensa. Y cuarto, mantendré mi autonomía. Seré tu compañera, no tu posesión. El aire en la habitación pareció espesarse mientras hablaba. Salem no se movió, pero podía sentir su conciencia expandiéndose a través del vínculo, evaluando cada palabra, considerando cada término. El silencio se extendió, pesado y cargado. Por un momento, temí que rechazara mis términos, que insistiera en mantener el control total. Entonces Salem se levantó y caminó hacia mí, saliendo del círculo de sal. Se detuvo directamente frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una pata y la colocó sobre mi mano, un gesto sorprendentemente humano. Y a través del vínculo, sentí su acuerdo. No era sumisión, pero era compromiso. Había aceptado mis términos. La vela negra se apagó sola y sentí el vínculo entre nosotros. Cambiar, no romperse, no debilitarse, sino transformarse. Era como si se hubiera reestructurado, incorporando los nuevos términos en su esencia misma. Ahora había límites construidos dentro del vínculo, parámetros que Salem no podría violar, incluso si quisiera. En las semanas siguientes noté las diferencias. Salem seguía alimentándose de mi energía, pero de manera más gentil, más sostenible. Nunca me despertaba agotada. Mis amigos dejaron de experimentar accidentes extraños cuando pasaba tiempo con ellos. Carmen incluso comentó que parecía más relajada, más como mi antiguo yo, pero de alguna manera mejor. No sé qué cambió, me dijo durante uno de nuestros cafés, pero sea lo que sea te sienta bien. Pareces más centrada, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar en el mundo. Si tan solo supiera cuán literal era esa declaración. Mi trabajo en el hospital continuó prosperando. Desarrollé una reputación como alguien que podía ayudar incluso en los casos más difíciles, pero ahora era más cuidadosa sobre cómo y cuándo usaba mis habilidades mejoradas. No trataba de arreglar todo, no intentaba ser una salvadora, simplemente ofrecía ayuda cuando era genuinamente necesaria y dejaba que las personas manejaran sus propios problemas cuando podían. Salem y yo desarrollamos una rutina. Pasábamos las tardes juntos en el apartamento, yo leyendo mientras él se acurrucaba a mi lado. A veces compartíamos sueños, donde él me mostraba aspectos del mundo espiritual que normalmente estaban ocultos de la vista humana. Otras veces, simplemente existíamos en compañía del otro, conectados pero separados, unidos pero autónomos. Pero la historia no termina ahí. Una noche, aproximadamente 6 meses después de la renegociación, recibí una visita inesperada. Alguien tocó mi puerta tarde en la noche, mucho después de que normalmente esperaría visitantes. Cuando abrí, encontré a la anciana de la librería parada en mi umbral. Se veía exactamente igual que la recordaba, hasta el último detalle de su vestido negro anticuado y sus collares tintineantes. «Hola, querida», dijo con esa misma sonrisa misteriosa. «¿Puedo pasar? Creo que es hora de que tengamos una conversación». Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero Salem apareció detrás de mí, frotándose contra mis piernas en lo que parecía ser aprobación. Si Salem no tenía miedo de esta mujer, tal vez yo tampoco debería tenerlo. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó en mi sofá, con la misma gracia de alguien mucho más joven. Salem inmediatamente saltó a su regazo, algo que nunca hacía con extraños. Ella lo acarició con afecto evidente. «Veo que han encontrado un equilibrio», dijo, sus ojos oscuros estudiándome. «Eso es raro. La mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes para establecer términos con sus familiares. Simplemente se rinden al control o luchan hasta que el vínculo se rompe, generalmente con consecuencias desastrosas». «¿Quién eres realmente?», pregunté sentándome en la silla frente a ella. «La librería no existe. Nunca existió, ¿verdad?». Ella sonrió. «Existe y no existe. Es una manifestación, un espacio entre espacios que aparece para aquellos que lo necesitan. En cuanto a quién soy», se encogió de hombros. «Tengo muchos nombres: guardiana, guía, facilitadora. Mi trabajo es ayudar a que se formen vínculos apropiados entre humanos con el don y familiares que buscan anclas. Salem vino a mí hace años.
buscando a alguien adecuado. Tardó mucho tiempo en encontrarte. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué vienes ahora? Porque has completado la primera etapa, respondió. Has establecido el vínculo, lo has desafiado y lo has renegociado en tus propios términos. Eso te hace elegible para la siguiente etapa, si eliges aceptarla.